Ujú. Y vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, esta noche confesamos que somos pecadores, que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras, pero gracias por darnos el amor en Cristo Jesús, quien llevó esa vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Señor de los cielos, ponemos en tus manos nuestra clase, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. También, Padre de amor, queremos poner en tus manos a aquellos hermanos que se están tratando de conectar para que permitas que puedan estar en línea también con nosotros. Ponemos en tus manos, Señor de los cielos, esta clase en esta noche para que sigamos creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos hoy a hacer la tarea del Evangelio de Juan, capítulo 4, los versículos del 1 al 42, la historia de Jesús y la mujer samaritana. Hola Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches, pastor, hermanos, ¿cómo están? Muy Hola, bien, Qué sí. hermanito. pena llegar tan tarde, pero lo que pasa es que volví a abrir el negocio, restaurante. Qué bueno. Sí, pero terminó, llego como chupo de guardería. Como Gloria a Dios, me no, alegra ya mucho. después de parar tanto, sí. Entonces, como estoy empezando otra vez, no tengo meseros y el mesero soy yo. Ah, Entonces, sí, ahí eso está vamos. bien. Así vamos. Muy bien, Permiso, pastor. eso me alegra mucho. Entonces vamos de nuevo a iniciar con nuestra tarea, luego de haber estudiado la historia de Jesús y la mujer samaritana en Juan capítulo 4, pues siempre dedicamos como 3 martes a poder meditar en la historia y luego pues tuvimos 2 semanas de receso, pero estamos de nuevo aquí para seguir avanzando. Y vamos con el primer punto de esa lección, esa sección que me enseña. ¿Quién desea participar? Enseña la misericordia y la gracia de Jesús que tuvo con la mujer samaritana, que no le importó pues las rivalidades que tenía entre judíos y samaritanos, y le predicó la palabra y ella aceptó, y pues también llevó el mensaje a otros y otros creyeron. Muy bien, excelente. Entonces, la misericordia y gracia de Jesús con la mujer samaritana. Y qué bien que cites todos estos datos en cuanto a la diferencia social, racial, religiosa que tenían entre judíos y samaritanos. Muy bien, Ana. ¿Alguien más desea dar su opinión o qué nos enseña esta Pastor, a lección? mí también, yo veo también lo de los ojos abiertos que tenía Jesús para dar la palabra y que lo que nos enseña a nosotros como discípulos. También veo hacer el bien. Yo veo tres cosas los hábitos del discípulo. Sí, qué bien. Uno que es escuchar a Jesús, el otro hablar con personas, los ojos abiertos y hacer el bien, serían los cuatro. Muy bien. Es hacer el bien y escuchar a Jesús. Muy bien, excelente. Sí, fue una bendición para esta mujer samaritana escuchar a Jesús. Para nosotros también en esta noche es una bendición saber de que Él es el río de agua viva y el que beba de Él no tendrá sed jamás. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? ¿Qué Sí, nos pastor, enseña en esta sección? este, veo que la mujer samaritana se presta para servir y está haciendo un trabajo de ministerio universal, porque ella a través de esa historia va y le comenta a sus demás hermanos lo que Jesús, este, que había llegado el Mesías. Bien. Antes de continuar, Amelia, muy buenas noches. Puedes presentarte y te presento al grupo. Están llegando los demás. Amén, pastor. Muy buenas noches, apreciados, digamos, colegas, amigos.
de la Iglesia de Colombia, Medellín. Estoy muy contenta de estar aquí y ser parte de la Iglesia Cristo en Colombia. Yo soy peruana y me siento complacida. Gracias a todos por la bienvenida que me han dado en los 2 círculos de WhatsApp. Y estoy aquí para aprender y compartir también en la misma fe. Gracias, pastor, por el cariño y el afecto, y también a los compañeros, a Mari, a Francisco, no sé, ya no recuerdo bien los nombres, pero estoy aquí muy feliz. Gracias por este cariño y este recibimiento. Un placer ser parte de la Iglesia Cristo de Colombia. Qué bien. Y sería todo. Muy bien, excelente. Entonces, Amelia, nosotros, para que vayas familiarizándote con el estilo de este curso, entonces tenemos una lección donde explicamos el capítulo. En esta oportunidad estamos estudiando Juan, capítulo 4, versos del 1 al 42, que es la historia de la mujer samaritana y Jesús. Luego de estudiar, pues usamos como guía estas preguntas para sacar una buena enseñanza para nuestras vidas. Esa sección que me enseña, luego qué pecado me lleva a confesar, luego donde veo el amor de Dios, y aplicar el pasaje bíblico a nuestras vidas, en amor a Dios, cómo vamos a vivir. Y puedes estar escuchando. Amén. Si tienes alguna pregunta, con toda la libertad la puedes hacer. Gracias, pastor. Estoy aquí participando. Estaré participando entonces cuando sea oportuno. Ok, Gracias. muy bien. Entonces estamos en la primera parte, esta sección que me enseña. Muy bien, Luis. Excelente respuesta. La mujer samaritana sirve en un ministerio de llevar la palabra a otros. Excelente. ¿Quién más desea participar? ¿Qué más nos enseña esta lección? Pastor, yo quisiera participar. Claro que sí. En esta lección he podido comprender que Jesús tenía un camino, ¿cierto? Estaba yendo por un camino. Pero como Él es omnisciente, Él sabía que necesitaba una mujer recibir la palabra. Y esta mujer era la mujer samaritana. Y como allí en este grupo cuenta la historia, que no había muy buenas relaciones entre este grupo de los samaritanos con los grupos de Jesús. Entonces lo que nos enseña ahí también es que Jesús o Dios en la palabra nos escoge y no importa nuestros pecados, porque Él quiere salvarnos, como dije también en una de sus palabras en Mateo, donde dice: yo vine por los enfermos, no por los sanos. Entonces, en este caso, la mujer samaritana estaba enferma, necesitaba el agua viva que le ofrece Jesús en su palabra. Ella se da cuenta que Él es distinto a los demás y es ella quien lleva el mensaje a las otras personas, va llevando el anuncio. Sería mi participación. Gracias. Bien. Excelente las respuestas. Aquí estamos. Está con nosotros Pastor Harold. Buenas noches, hermano. Vamos a ver si puede activar su micrófono. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? ¿Qué nos enseña esta lección? Hemos encontrado aportes muy valiosos, hablando de la misericordia, la gracia de Jesús con la mujer samaritana, los ojos abiertos para enseñar la palabra de Dios, para hacer el bien, escuchar a Jesús. También la mujer samaritana sirve en un ministerio de llevar la palabra. Jesús tenía un camino como Dios. Hablamos del atributo divino de ser omnisciente y sabía que la mujer necesitaba la palabra. Y la mujer samaritana necesitaba el agua viva. Muy bien. Creo que estamos al día con lo que nos enseña estos versículos. No sé si alguien más tiene algo que quiera participar o si no pasamos a la siguiente parte. ¿Dónde vemos el amor de Dios? Perdón, ¿cuál pecado nos lleva a confesar este capítulo? Y cuando estamos viendo cuál pecado nos lleva a confesar, pues recordemos que estamos aplicándolo con los 10 mandamientos. ¿Quién desea participar?
¿Cuál mandamiento me lleva a confesar? El ¿Cuál sexto pecado me mandamiento. lleva a confesar? El sexto mandamiento, pastor. Muy bien, Andrés. Porque Entonces, esta mujer, bueno, tuvo esposo y bueno, tenía varios amantes y no estaba incumpliendo con ese mandamiento de no cometer adulterio. Y esta mujer estaba pues cometiendo ese pecado y Jesús cuando estaba en el pozo pues le dice eso. muy bien, excelente. Entonces, sí, pecamos cuando no entendemos qué es el matrimonio. Y bueno, pues fue una sorpresa para ella cuando Jesús le dijo, pues con la del hombre que vives no es tu marido, tienes otros 5 más. Y parece que era una mujer que tenía una vida no muy de acuerdo a la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio. Recordemos una vez más, el matrimonio es entre hombre y mujer, es una promesa libre de que el hombre va a estar con la mujer con el hombre, hasta que la muerte los separe y van a tener fidelidad, ¿cierto? Y cuando hablamos de la fidelidad es en todos los ámbitos. Y bueno, esta mujer con eso tenía un problema espiritual. Ella estaba muerta espiritualmente, como lo enseña Efesios, ¿cierto? Estaba muerta en sus delitos y pecados. Y lo mismo nosotros reconocemos que a veces no entendemos bien qué es el matrimonio o nuestras ideas con el matrimonio pueden ir en contra de la voluntad de Dios. Muy bien, Andrés. ¿Alguien más tiene otro pecado que nos lleva a confesar esta historia? Yo diría que el de no escuchar la palabra del Señor, o sea, yo creo que es el tercer mandamiento. Tercer mandamiento, muy bien, sí. Tenemos el tercer mandamiento, ¿verdad? El agua Y, viva y, que decía la hermana Amalia. y pensemos en ese tema, muy bien, en no alimentarnos del agua viva, ¿cierto? Para ser fieles, a el texto. Jesús dice, yo soy el agua viva, el que, que tome esta agua no va a tener nunca sed, pero nosotros con frecuencia o en algunas oportunidades olvidamos, ¿cierto? Alimentarnos espiritualmente. Por eso es muy importante el congregarnos, muy importante cuando tenemos la oportunidad de tomar la Santa Cena, porque más adelante, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 6, vamos a aprender cómo Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y cuando habla del pan de vida, pues encontramos esa bendición también de alimentarnos con la palabra de Dios. Y aquí, donde encontramos ese refrigerio, recuerden que cuando estuvimos viendo la lección, se cumplieron ahí unas profecías mesiánicas. Y esas profecías mesiánicas hablan del refrigerio que necesitamos. Pero lastimosamente muchas veces no estudiamos la palabra o, con dedicación, otras veces no somos cristocéntricos. Recuerden lo importante de ser cristocéntricos, de poder escuchar la palabra, mirar como estamos viendo acá el pecado y luego ver lo que Dios hizo por nosotros. Y podemos pensar en un mandamiento más. ¿Quién desea participar? Pastor, Sí, mi hermano. en cuanto a mandamientos, yo diría que tal vez estaba también en el pecado de fornicación. Sí. Con el sexto mandamiento. Sí. Bien. Bueno, ese es el sexto mandamiento, sí, exactamente. Sí. Bien. Excelente. Y vamos a hablar de el quinto mandamiento. ¿Y en qué sentido con el quinto mandamiento? Recuerden la diferencia entre judíos
y samaritanos, ¿cierto? Y hoy en día, ¿cómo vemos esa diferencia? Con la xenofobia, es un ejemplo de eso. Recuerden que aprendimos cuál es la diferencia de los judíos y los samaritanos, diferencias religiosas, diferencias sociales, y tenían esa xenofobia entre ellos. Y hoy en día, pues vemos que el mundo está un poco más abierto, o hay mucha migración. Hay migración voluntaria, porque hay personas que desean ir de un lugar a otro, pero también hay migración forzada, como estamos viendo que sucede también en algunos de nuestros países en Latinoamérica. Pero ¿qué ha traído todo esto? Muchas veces no hemos sabido asimilar esto como cristianos y usamos pues términos que muestran que no estamos de acuerdo con que estas personas estén en nuestra ciudad, en nuestro país o cosas por el estilo. Y recuerden cómo en la Biblia se habla mucho de estas circunstancias, de la falta de amor hacia el prójimo y también pues cuidarnos de eso. Entonces cuando hablamos de la xenofobia es el quinto mandamiento. ¿Por qué? Porque cuando el quinto mandamiento habla de la vida, de cuidar, de preservar la vida de los demás, no es solamente en cuanto a su vida como tal, sino también su integridad. Entonces Pastor, hay que entonces tener en cuenta eso. Sí, Camilo. también cabería ahí entonces el octavo mandamiento. También, bien, sí, porque eso lleva A difamación. a difamación, hablar de más, y podemos pensar con la mujer samaritana. ¿Se acuerda que vimos eso? De que era un oficio de todas las mujeres el poder ir y cargar el agua. Pero es extraño de que esta mujer fuera sola a cargar el agua. Y eso también puede ser porque la gente siempre está queriendo hablar mal del otro, ¿cierto? Cuando se habla mal del otro. Muy bien, octavo mandamiento. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Entonces, Pastor, una pregunta. Entonces, asesinar, bueno, cuando ahí habla la palabra de matar, también se puede matar a una persona con la palabra, que uno pueda decirle, o pueda calumniar o destruir la imagen que tenga de esa persona. Sí, podemos encontrar una combinación del quinto y el octavo mandamiento ahí, porque cuando estamos hablando de las discusiones, de las peleas, de las venganzas, todo lo que trae todas estas consecuencias de ese pecado, están unidos al quinto mandamiento porque siempre le hace daño a la vida del otro, ¿cierto? Es una clave importante. Y los ejemplos que estás poniendo, hay que combinar el quinto y el octavo. ¿Bien? No, hay que cuidar la vida del otro. Y no solamente cuidarla en el sentido de preservar la vida como tal, sino también su nombre, su integridad, todo lo que tiene que ver con la persona. Muy bien. Creo que estamos bien con estos mandamientos. Nos enseña la lección. Ya sabemos, el tercer mandamiento, pecamos cuando no nos alimentamos del agua viva. Quinto mandamiento, con las diferencias que podemos dar un nombre que hoy en día se usa mucho, la xenofobia. Sexto mandamiento, pues bueno, de la mujer que no entendía el tema del matrimonio, y muy bien, César está hablando de la fornicación en cuanto a los jóvenes que empiezan vida sexual fuera del matrimonio. Y el octavo mandamiento, pues va muy vinculado al quinto, cuando se habla mal de la otra persona. Muy bien. Amelia, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? Pastor, muy bien. Más bien yo quería de repente explicar un poquito que comprendí. No sé si se puede. Claro que sí, porque nuestro interés es que podamos todos crecer juntos. Gracias, Pastor. En este espacio de este texto comenta, ¿no?, que la mujer, ella se iba tarde, digamos, muy tarde se iba y sola, porque esperaba que no estén más personas cerca porque la criticaban mucho.
Entonces ella sabía efectivamente que ella era pecadora y en este grupo los samaritanos a ella la querían apedrear. Bueno, puedo interpretar así, por eso es que ella esperaba muy tarde para poder ir a recoger el agua en el pozo, Sí, para pero que no se cruce sí, con nadie y sí. murmurara Y cuando ella sobre salió, ella. y recuerda que Ajá. el texto nos dice que a la hora que llegó Jesús era la hora del mediodía, ¿sí? Es donde había Ah, más sol, ¿cierto? sí, correcto. Y el punto aquí, claro, es que nos enseña la Biblia de que tal vez ella salía sola, porque el oficio de cargar agua era un oficio de las mujeres en esa época. Entonces, muchas mujeres no querían estar con ella por la reputación que tenía ella, ¿cierto? ¿Y cuál Correcto. reputación era? Pues el Era marido que adúltera. tenía no era su marido. Sí, No era, y entonces, tenía varios. sí, sí, sí. Entonces parece que esta mujer era prostituta. ¿Bien hasta ahí? Correcto, sí. Muy bien, excelente. Ahora vamos y pasamos al siguiente tema, donde donde veo el amor de Dios por nosotros. Y recuerden que es muy importante esto, hablar de lo que Jesús hizo por nosotros. Y ustedes ya están familiarizados con la doble sustitución de Jesús. ¿Y qué consiste la doble sustitución de Jesús? Pues cómo Él cumplió por nosotros cada mandamiento. Y otra vez su obediencia pasiva, hablamos de su sufrimiento y su muerte. Entonces, hablando de el primer mandamiento que pusimos acá, que hemos infringido, el tercer mandamiento, ya sabemos, cuando no nos alimentamos del agua viva, y vamos a ver qué hizo Jesús por nosotros, cómo somos perdonados, cómo Jesús cumplió el tercer mandamiento por nosotros. ¿Qué pasaje bíblico tienen para esto? ¿Cuál pasaje bíblico tienen para esto? Para el tercer mandamiento. Para el Sí, tercer mandamiento, ¿no, pastor? sí, el tercer mandamiento. Y tal vez interesante ver que dentro de la misma historia bíblica podemos encontrar esto, ¿cierto? ¿Sí? Cómo Jesús cumplió el tercer mandamiento por nosotros. Y vamos a leer Juan 4:4 que nos dice. ¿Quién desea leerlo? Yo lo tengo. Dale. Juan 4:4. Sí. ¿Cómo tenía que pasar por Samaria? De nuevo, Andrés, ¿puedes acercarte más al micrófono? ¿Cómo tenía que pasar por Samaria? Muy bien. Y era necesario, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos acá? El viaje que Jesús iba a hacer, ¿de dónde? De Judea a Galilea. Pero cuando dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y sabemos por qué era necesario. Porque él iba a predicar la palabra de Dios a quién? A esta mujer A la samaritana. mujer samaritana. Muy bien, excelente. Yo también Entonces tengo... aquí vemos cómo Jesús, porque iba a pasar por Samaria para, otra vez, dar agua viva a esa mujer. ¿Y qué es el agua viva? La palabra de Dios. Yo Camilo, tengo, ¿ibas a decir algo? sí, yo tengo el otro que es Juan 6:45. Juan 6:45 que nos dice. Todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Bien. Bien. Y otra vez. Pastor, y tal vez yo quisiera aportar también esto, donde no hay acepción de personas para el reino de los cielos. Muy bien. Y eso lo podemos aplicar para el quinto mandamiento como una aplicación. Ahora que veamos en amor y agradecimiento a Dios cómo vamos a vivir. Entonces tengamos en cuenta ese pasaje bíblico de no hacer acepción de personas. Pero acá
¿qué estamos aprendiendo? ¿Cómo Jesús cumplió el tercer mandamiento por nosotros? ¿Cómo lo hizo? Pues el mismo pasaje nos dice de que el paso por ¿dónde? Por Samaria. Un propósito, predicar la palabra de Dios. Ahora vemos su obediencia pasiva, es decir, un versículo bíblico que hable de su sufrimiento, de su muerte que él tuvo por o para darnos el perdón de nuestro pecado. ¿Qué pasaje podemos usar acá? Si no tienen un pasaje, yo tengo uno para compartirlos. Juan 19:30. ¿Quién desea buscarlo? ¿Quién desea leerlo? Juan 19:30. Yo lo tengo, pastor. Dale, hermano. 19:30. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Muy bien, entonces sabemos que por qué Jesús estaba en la cruz, porque estaba sufriendo eso, y cuando él dijo, tengo sed, y sabemos de toda la agonía de él en la cruz, y al tomar este vinagre, pues una vez más estaba mostrando que él estaba sufriendo. ¿Y por qué él sufrió? Para darnos el perdón de nuestros pecados. Entonces, el tercer mandamiento nos lleva a confesar que no hemos sido fieles en alimentarnos con agua viva, que es la palabra de Dios. Pero Jesús, por amor a usted, él sí fue a predicar y a enseñar la palabra de Dios, por amor a usted y por amor a mí. Y esto lo hizo al ser necesario pasar por Samaria. Y también vemos que él sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Muy bien, ahora vamos al quinto mandamiento. Bien, entonces hemos pecado de un modo a otro con lo que conocemos de la xenofobia o de referirnos muy mal al otro, o que a veces pues nosotros pecamos de manera despectiva cuando decimos esos paisas, esos bogotanos, esos peruanos, esos venezolanos o cosas así por el estilo. Pero ¿cómo somos perdonados? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Y otra vez, dentro de esta misma historia conocemos lo que Él hizo. Él hizo. ¿Y qué nos dice Juan 4:9? ¿Qué nos dice Juan 4:9? ¿Quién desea leer? Juan 4:9. Sí. Yo lo busco, pastor. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Muy bien. Entonces la mujer se sorprendió. ¿Cómo usted siendo judío me habla a mí que soy samaritana? Vemos que a Jesús eso no le importó, ¿cierto? Entonces nosotros por naturaleza siempre queremos hacer diferencias raciales, diferencias religiosas que yo sé que doctrinalmente nos separan, pero a veces somos muy despectivos al hablar de personas que no están de acuerdo a como creemos y no somos muy asertivos al hablar de esas personas. Pero ¿qué hizo Jesús? No le importó, ¿cierto? Él cumplió perfectamente el quinto mandamiento por amor a usted y por amor a mí.
Y vamos a buscar Mateo 26:2, que nos dice. A su obediencia pasiva. También, qué pena, pastor, porque también Dale. tengo una que es de obediencia activa, que es Juan 1:3-15. Que dice, Dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. sí, lo dijo Jesús, pero eso es aplicación, ¿cierto? Primera de Juan, Sí. es aplicación, pero que Jesús lo haya dicho, ¿verdad? Ok. Sí, entonces, en Primera de Juan, Jesús no, en las cartas, Juan no registra lo que Jesús dijo, sino más bien registra la doctrina, ¿cierto? Y el contexto del que mencionas es, bueno, cómo es la aplicación, el amor de nosotros. Entonces, no vamos a decir que odiamos al hermano. Y hablando específicamente del hermano en la fe. ¿Bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Nos Pastor falta hablar. Mateo, Sí, dale, César. Mateo 22 dice 6, dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. A ver, perdón, Mateo, discúlpame, es 26:2, discúlpame, 26:2. 26:2. Sí, discúlpame, la culpa fue mía. Dale, puedes leer. Dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Muy bien, entonces aquí vemos su obediencia pasiva. Él sabía lo que iba a pasar en la Pascua y él iba a ser ¿qué? Crucificado. Ya sabemos cuál era el propósito de la crucifixión de Cristo. ¿Pagar por quién? Por nuestros pecados, ¿cierto? Muy bien, continuamos. El sexto mandamiento. ¿Cómo Jesús cumplió este mandamiento por nosotros? Y otra vez, dentro de esta historia bíblica, lo tenemos. Cuando él no la juzgó, cuando él dice que ya le dijo no tengo esposo, me dijo muy bien lo has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tuyo. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando de versículos 17 y 18, ¿verdad? Juan 4, 17 y 18. Entonces Jesús, una vez más, le mostró el pecado a esta mujer y cómo lo hizo, por qué lo hizo. No para burlarse de ella, sino al contrario, para que ella, ¿verdad?, se diera cuenta que estaba muerta espiritualmente. Esa fue una manera en que Jesús predicó la ley, pero también honrando el matrimonio, porque Jesús al decirle, tienes varios maridos, también le está enseñando de que el matrimonio es entre solo un hombre y una mujer, no entre una mujer y varios hombres o viceversa, un hombre y varias mujeres, como muchos quieren llevar sus vidas aún en la actualidad. Muy bien. Entonces Jesús puso en alta estima el matrimonio. Él cumplió aquí el sexto mandamiento por nosotros. Y su obediencia pasiva, Colosenses 1:20, ¿qué nos dice? Colosenses, ¿qué pasó? 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo con su muerte? Nos dio la paz, nos reconcilió con Dios, porque recordemos que el pecado nos aparta de Dios, pero en Cristo encontramos el perdón. Y nos falta hablar del octavo mandamiento. En este octavo mandamiento también nos damos cuenta lo que hace Jesús con la mujer samaritana, ¿cierto? Su obediencia activa, es decir, cómo cumplió ese mandamiento por nosotros. Vemos de que Jesús sabía, ahorita escuchamos en las palabras de Amelia cuando dijo que me enseña esta
lección. Jesús es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Jesús sabía lo que pasó con esta mujer y Jesús no se fue chismeando, ¿sí? A otros. No puede decirle a otros, mire, esta mujer tiene varios maridos, ¿sí? No, se lo dijo ¿a quién? A ella misma, a ella, ¿sí? Y aquí vemos que Jesús lo hizo cumpliendo el 8º mandamiento por nosotros, ¿cierto? Entonces, versículo 17, entonces Juan 4:17 nos sirve para eso. Juan 4:17. ¿A quién le dijo el pecado Jesús? ¿A quién se lo dijo? Fue a ella. No se lo dijo a otros. Es más, recuerden en la historia bíblica cuando llegan los discípulos, cómo se asustan porque Jesús está hablando con esta mujer a solas. Se asustan. Pero Jesús ni siquiera les dijo a ellos, no, aquí hablando con esta mujer que había que enderezarla, que había que enseñarle que en verdad deje con esos otros maridos. No. Jesús guardó ese silencio, aunque la gente allí sabía quién era esta mujer, pero no salió esa mala palabra de Jesús. Cumplió el 8º mandamiento por nosotros. ¿Bien? Y su obediencia pasiva. A ver, un versículo bíblico que nos hable del sufrimiento, de la muerte de Jesús para darnos el perdón de los pecados. ¿Qué texto tienen en su mente para eso? Pastor, no sé si de pronto por allá cuando él lo es entregado a Pilato, que Pilato lo interroga, le dice que es la verdad, no sé, él Sí, puedes no, pensar sí, en el versículo bíblico. no me acuerdo exactamente la cita. Vamos. Pastor, y podría ser también, yo no me acordaré, por amor a mí no me acordaré más de tu pecado. Puede ser eso también. Sí, pero pensemos en un versículo que hable de la sangre de Cristo, de su crucifixión, de su sufrimiento. Por ejemplo, el texto que dice César, vamos a buscarlo. Cuando él estaba frente a Pilato, cómo lo estaban juzgando injustamente por nosotros, ¿cierto? Creo que está, vamos a buscarlo. Creo que está en Lucas. Muy bien, Lucas. 23:3. Muy bien, Lucas. O Juan 19, 23:3. Juan 19, Sí. 34. Entonces, sí, tenemos esto. Entonces, Lucas 23:3 y Juan. Juan 19, 34. Y Juan 19:34. Que habla ¿Cierto? cuando le atravesaron con la lanza al costado. Bien, excelente. ¿Cierto? Y el de Juan 23:3, que Pilato lo está juzgando y sabemos que él estaba sufriendo eso por nosotros. Entonces, vemos el amor de Dios para con nosotros. Cómo Jesús cumplió ese mandamiento por usted y por mí, su sufrimiento y su muerte. Y pasamos a la última parte de nuestro texto, ¿cierto? De nuestro estudio. En amor a Dios, ¿cómo vamos a vivir? ¿Verdad? Entonces, escuchamos ahora lo que nos enseña Romanos 2:11. ¿Qué nos enseña Romanos 2:11? Ahí sí cabe, pastor, la doctrina, la que dije ahorita. Sí, también, primera de Juan. ¿Era primera de Juan cuál? ¿Me recuerdas? No, pastor, ya le digo. En Romanos 2:11, ¿quién lo tiene? Pastor, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos Muy 2:11. bien. Entonces no hay acepción de personas para con Dios. ¿A quién vamos a predicar el evangelio? A A todos. todos. A A todos. todos. ¿Cierto? No importa su estatus social, su raza. Yo creo que lo único que nos limitamos a predicarle a alguien es que no tengamos el mismo idioma, ¿cierto? Pastor,
Dale. Yo le pregunto, por ejemplo, como usted sabe que hay tantas denominaciones, está bien como predicarle a los que son testigos, a los pentecostales unidos, a gente así, que adventistas, por ejemplo. Cuando hay oportunidad, sí, cuando hay oportunidad hay que predicarles, ¿cierto? Y ya sabemos que no para hacer discusiones, sino sencillamente para sacarlos del error, ¿verdad? Entonces, por amor a Dios, vamos a enseñarles para que salgan del error. Y el Espíritu Santo hace la obra ahí, gloria a Dios. ¿Bien? Ok, pastor, Pastor, gracias. es primera de Juan 3:15. 3:15, muy bien. Primera de Juan 3:15, excelente. Entonces no vamos a odiar, y aquí hablando del hermano en la fe, porque la Biblia hace esa diferencia del prójimo y el hermano en la fe, ¿cierto? Pero Dios quiere que amemos a todos los amemos. Pero la Biblia sí nos enseña algunas prácticas que tenemos con los que somos hermanos en la fe. Muy bien. ¿Alguien más desea participar en Amor a Dios? ¿Cómo vamos a vivir? Yo creo que no juzgando a las personas por las conductas que puedan llegar a ser estas, sino llevarles el Evangelio y que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. ¿Sí? Bien. Hablar en privado, de hacerle caer en cuenta en privado y no ridiculizar, ni ser xenofóbico, ni homofóbico, ni racista, sino amar los unos a los otros y predicar el Evangelio sin excepción de personas. Muy bien, entonces tenemos Mateo 18, del 15 al 17. Recuerde lo que nos enseñan. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, estando él y tú solos, ¿cierto? Lo que dice Andrés, hablar a solas. Y muy importante, nosotros aprender a controlar nuestra lengua, ¿cierto? No estar hablando por hablar, eh, no estar queriendo saber mucho de la vida del otro, porque a veces por nuestra naturaleza queremos saber de la vida del otro, pero es porque a veces nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a eso, ¿cierto? A sentirnos mejor que otros o querer hablar, ¿cierto? Hay un adagio, ¿recuerdan? Hay un adagio que dice que el que todo lo quiere saber, todo lo quiere contar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Pastor, y también como vivir en amor, porque aquí dice que en primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien. Y sabemos que este amor es el amor ágape, ¿cierto? Muy El bien, amor eso de es. Dios. Sí, muy bien. Y nosotros podemos practicar. Excelente, excelente. Muy buena tarea hemos hecho. Muy bien. Entonces recordemos, ¿cuál es el siguiente punto? El siguiente paso para el próximo martes. Ya tenemos la columna vertebral para escribir un pequeño devocional, ¿cierto? Otra vez, no necesita coger todo. Sencillamente, cuando estemos hablando del pecado específico, la ley específica, pueden tomar o el tercer mandamiento, o el quinto mandamiento, o el sexto mandamiento, o el octavo mandamiento. O sea, uno de estos 4 mandamientos, ¿verdad? No necesitan cogerlos todos, solamente uno. Entonces yo pongo el ejemplo. Si yo tomo el tercer mandamiento, y ya voy a hacer referencia de no alimentarnos con el agua viva, ¿cómo soy perdonado? Pues ahí tengo los versículos bíblicos para hablar del Evangelio. Juan 4:4 y Juan 19:30 en este caso. Y por amor y agradecimiento a Dios, ¿qué vamos a hacer? Pusimos algunos pasajes, no hacer acepción de personas y predicar a otros. Entonces, el próximo martes vamos a escuchar los devocionales. Recuerden que es de media página, ¿sí? Lo pueden escribir. Si tienen alguna duda de cómo
hacerlo o apoyarse más, no dudes en escribirme en el WhatsApp, ¿cierto? O nos ponemos una cita y podemos trabajar más sobre eso. Y Amelia, tal vez esta semana podemos volver a conversar para explicar un poco más la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Eso va a ser muy Sí, importante para la me doctrina. parece correcto porque no sé cómo hacer un devocional al Sí, estilo de claro que sí, ustedes. claro que sí. Gracias, pastor. Pastor, yo Vamos a creo Entonces, que hacer. sí, porque yo he escuchado a la hermana Amelia en clases de Academia Cristo. Sí, Creo que lo que ella dice lo puede poner por escrito y sería un devocional. sí, Solamente es eso, pastor, qué pena. sí, sí, qué porque bien. pastor, yo tengo mis devocionales, Sí, pero es una estructura, no sé qué estructura será suya, yo tengo una estructura que es una página. sí, sí, sí. Y Ahí le es, mostraré pues claro que cuando sí. conversemos. Sí, me dices si podemos conversar jueves o viernes y miramos, ¿sí? Porque mañana estaré fuera de la oficina todo el día. Entonces, Está jueves y bien, viernes pastor. podemos, me Mejor, escribes. mejor. Muy Sí, bien, gracias, pastor. muy bien. Entonces, recordemos, aquí tenemos la columna vertebral para hacer el devocional. Y bueno, vamos a animar a los demás para que el próximo martes estemos escuchándonos, para que vamos practicando y cogiéndole la sazón a esto, poder enseñar la palabra de Dios a otros. Pastor, una pregunta. ¿El devocional va a ser también de Juan 4:1-42? Sí, tiene que ser de este tema. Hay que aplicarlo porque por eso estuvimos quemándonos la pestaña con esa historia bíblica. Listo, pastor. ¿Sí? Pero otra Pastor, vez, no tienen que hablar cuando hablamos de la ley específica de los 4 mandamientos que mencionamos. Escoge uno, solamente uno. ¿Sí? Entonces, Pastor Henry, ¿será que Pastor puede compartir eh, el esquema ahí por el grupo de WhatsApp para tenerlo claro y pues claro que tenerlo de sí. apoyo? Sí, voy a mandarles un esquema para que lo puedan ir llevando. Ah, vale. ¿Bien? Muy bien. Excelente idea. Pastor, es con este mismo capítulo, ¿cierto? Sí, con este capítulo 4. Del 1 al 42, sí. Es correcto. Muy bien. Sí, aplicándolo y como ya descubrimos cuál es la ley, entonces recuerden, yo les voy a escribir en el grupo lo que nos sugirió Andrés. Es una introducción, la ley específica. De la ley específica es hablar de uno de estos 4 pecados. Luego el evangelio específico, cómo somos perdonados, ¿cierto? Por Cristo. Porque recuerden, siempre hablar de la doble sustitución de Jesús. Es muy importante. Y luego, en amor a Dios, cómo vamos a vivir, cómo el Espíritu Santo hace que vivamos diferente. Muy bien, Andrés, nos despides con oración, por favor. Y por favor, oras por nuestro hermano Jairo y también por Omar Campos, ¿sí? Han estado muy enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh Dios eterno, todopoderoso, Señor Jesucristo, grande y maravilloso, eterno, te damos gracias por la clase de hoy, te damos la honra y la gloria para ti, gracias por todos los conocimientos, la revelación de tus santas escrituras que hemos obtenido hoy con la ayuda del Pastor Henry, te damos la honra, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, porque sabemos que somos pecadores, pecamos de pensamientos, de obras, de omisión. Te pido por la salud del señor Omar Campos. También te pido por la salud de nuestro hermanito. Que seas tú proveyendo vida, salud, recuperar todas sus funciones corporales y que se puedan reincorporar a sus actividades diarias. Bendice a cada uno de los hermanos, a la hermana del Perú. Bendícelos, guárdalos, rodea de todas sus necesidades. Muchas gracias. Te lo pedimos a ti, oh Dios omnipotente, y que sea la honra y la gloria solo para ti. Amén. Amén. Muy bien, Camilo, puedes despedirte. Hermanos, que pasen muy bella noche. Estoy muy agradecido con todos ustedes por su calidez, por su amor,
Por fin conocí personalmente al hermano Andrés y fui muy bendecido también por eso. Al pastor Henry también aquí en Bogotá y al pastor Mata, pastor Andrew, y me gustaría conocer a todos, al hermano César, al hermano Amalia, y solamente le doy gracias a mi Señor por eso, por Claro que sí. engrandecerme a mí, por conocerlos y nada, llenar mi corazón. Espero volverlos a ver el martes y no se asuste con el devocional. Vamos ahí, vamos a todo- aprender. Estamos aprendiendo y disfrutamos mucho eso. Todos estamos creciendo. Amelia, Amén, pastor. Muchísimas gracias porque me siento feliz de estar en este nuevo grupo con ustedes. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga grandemente y nos encontramos entonces el próximo martes. Espero hacer un excelente devocional. Chao. chao. Bendiciones. César, Buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para todos los hermanos y verdad, pues que Dios nos dé la dicha de algún día conocernos, como ya Camilo se conoció con algunos compañeros, Pastor Andrew, que ha sido un maestro para mí también, así que en academia, de verdad que tengo buenos recuerdos del pastor, creo que fue mi primer maestro. Entonces, bueno, ya conozco ya en persona al pastor Henry y ha sido una bendición para mí. Entonces, para todos, Dios me les bendiga y una feliz noche. Andrés, Pastor Henry, también una dicha y un privilegio haberlo conocerlo acá. El hermano Camilo también. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por la clase de hoy. También tener el privilegio, yo sé que con ayuda de Dios, conocer a los otros hermanos. También bendecida a la hermana Amelia. A todos una feliz noche, una feliz resto de semana. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Y bueno, dentro de 8 días nos volveremos a encontrar con la ayuda claro de que Dios. sí. Dios les bendiga, una buena noche en el Señor y seguimos en contacto. Bendiciones. Amén. Amén.